Bueno, muy bien. ¿Ven acá la filmina y se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, lo que habíamos visto anteriormente, acuérdense que era básicamente la nomenclatura que utilizamos en lo que es los estudios radiológicos de diagnóstico por imágenes, digamos. Lo que más hacemos hincapié ahora en la parte inicial es el tórax, digamos. Acuérdense que es radio denso, radio lúcido, radio denso, radio opaco, radio transparente, radio lúcido, digamos. Con que se sepan una de las nomenclaturas ya es suficiente para poder describir una imagen en las tonalidades de grises que vamos a ir viendo, digamos, ¿bien? Bueno, después de eso vimos la anatomía normal de lo que sería el principal estudio que nos centramos ahora en tórax, que es la radiografía, digamos, y en esa anatomía normal ahora la vamos a distinguir ingresando a la parte de procesos patológicos que afectan el tórax, digamos, el aparato respiratorio, digamos, ¿bien? Bueno, dame un segundito, me borré esto por acá. Bueno, en este caso tenemos a la izquierda una radiografía de tórax, posiblemente posterior anterior, con una buena técnica, normal, digamos, donde podemos describir siempre los parénquimas pulmonares como libres o sin signos de consolidación, que sería un aumento de la densidad. Acuérdense que el pulmón normalmente es radiolúcido, vemos la trama broncovascular bien, que llega casi hasta la periferia, vemos los hilios pulmonares, que son los vasos bronquiales, persiguiendo a los bronquios que tienen sangre, entonces se ven más radiodenso a nivel de los hilios, digamos, ¿bien? La silueta cardíaca como un elemento con densidad agua o de partes blandas, o radiodenso también se le puede decir. Los diafragmas con los senos costofrénicos, que son los áreas más declives, están libres o ocupados por parénquima pulmonar normal. Y bueno, las estructuras normales como la tráquea, la carina, los bronquios, patologías normales, digamos. Después vemos acá a la derecha cómo ya empezamos a ver que no es lo mismo estas densidades en el interior del parénquima pulmonar, que son como trazadas como un lápiz, que en este caso sería un patrón del intersticio. El intersticio es lo que sostiene al pulmón, es mayoritariamente por donde circulan vasos linfáticos, digamos, y ese patrón intersticial nos va a dar una idea hacia qué patología podemos aproximar, en este caso, por ejemplo, de una fibrosis, por ejemplo, ¿bien? Pero vamos a ir viendo diferentes patrones que aumentan la densidad del parénquima pulmonar normal y que la disminuyen, digamos, que la vuelven más tonalidad oscura, negra, digamos, ¿bien? Tonalidades más blancas que van a aumentar la densidad, que van a reflejar una aproximación diagnóstica, y tonalidades que la van a volver al parénquima pulmonar más negro, que nos van a guiar hacia otra realidad diagnóstica. Bueno, esto es lo que les dije anteriormente, lo que habíamos visto que les va a servir para seguir adelante, que es la anatomía normal, reconocer las estructuras, para así después vamos a ir reconociendo qué alteraciones vamos a poder ir viendo comparativamente con una radiografía de tórax normal y qué vamos a encontrar en una radiografía de tórax más patológica. Los términos radiológicos, acuérdense que es muy importante porque la nomenclatura para la descripción de la imagen sí o sí va a estar escrita tanto en un informe o en un práctico que vamos a ver si tenemos. La descripción tiene que siempre iniciar así con esos términos, digamos. Después si tenemos la próxima clase un práctico presencial, vemos si podemos hacer. Cuando uno tiene un estudio en la mano, lo primero que se ve es qué estudio es. O sea, esto es una radiografía de tórax, y después empezamos con la nomenclatura de si hay un aumento en una imagen radiodensa que ocupa el tercio medio del pulmón, o radiolúcida, o hay un aumento de la radiolucidez global, como quieran decirlo, pero siempre utilizando los términos radiológicos, digamos. Bueno, por eso es lo que vimos anteriormente, digamos, para que quede es la anatomía, diferenciar una radiografía de tórax y con qué términos vamos a describirla. Si es una ecografía, tenemos otra nomenclatura; si es una resonancia magnética, tenemos otra nomenclatura; si es una ecografía, otra. Eso ya habíamos visto, ahora simplemente estamos centrándonos en la parte de radiografía. Bueno, básicamente lo que nos vamos a concentrar en la primera parte ahora es
todo lo que aumenta la densidad del parénquima pulmonar, que lo vuelve más radiodenso, digamos. Dentro de esto tenemos al pulmón, que tiene mayoritariamente aire y por eso es radiolúcido, digamos. En la medida que ese espacio aéreo se va a reemplazar por algo, así sea pus, así sea agua, así sea cualquier material sólido, vamos a ver que se va volviendo radiodenso por lo que le llamamos en patología pulmonar, digamos, vamos a referirnos como una consolidación, simplemente porque ahí, en ese sector que había aire, se fue formando algo sólido, digamos, más radiodenso, y se va consolidando, digamos. Por eso se denomina consolidación. Es simplemente otro término para referirnos a que hay algo ocupando imagen radiodensa, digamos. También la podemos nombrar como consolidación. Se llama también consolidación del espacio aéreo. Bueno, estas consolidaciones o aumentos de las densidades también pueden ser por otras patologías, por ejemplo la atelectasia, que es un colapso o plegamiento del parénquima pulmonar, que nos va a dar otra característica diferencial con lo que es una consolidación típica. Después vamos a ver otros signos para tratar de diferenciar lo que es un colapso pulmonar de una consolidación con broncograma aéreo, por ejemplo, que simplemente nos va a contrastar lo que son los bronquios que tienen aire con ocupación sólida de los alvéolos, que son los que intercambian la fórmula gaseosa, digamos, que va a ser similar a la imagen que vimos en la tráquea. ¿Se acuerdan que la tráquea no la vemos porque tiene aire? Sin embargo, se ve bien marcada en el medio de la figura torácica en la radiografía, porque contrasta con lo que está atrás, que son los cuerpos vertebrales más radiodensos. Entonces vemos una figura de aire por delante porque está contrastada, digamos. Si fuesen de la misma densidad, no la veríamos, digamos. Se solaparían. ¿Bien? Bueno, eso es para ver más o menos cómo estaría en las patologías del aumento de la densidad del todo lo que tenga aire, digamos, del parénquima pulmonar. Después, acuérdense que el parénquima pulmonar tiene una unidad lobulillar principal, digamos, el lobulillo pulmonar secundario, digamos, que tiene un tejido intersticial que lo sostiene, y el alvéolo, digamos, o el conjunto de alvéolos, que son los que intercambian el aire, y alrededor, en el tejido que lo sostiene, están los vasos linfáticos y vasculares, digamos. También los tiene el alvéolo, pero predominan hacia los espacios del intersticio, del tejido de sostén, digamos, por donde circulan más los vasos linfáticos, y da un patrón, como el que vimos anteriormente, que es más del intersticio, digamos, más característica como a fibrosis pulmonar, digamos, como a las líneas esas que vimos anteriormente en el principio. Eso es más de patología intersticial y no tanto alveolar, digamos, que por ocupación del espacio aéreo del alvéolo, digamos. Bueno, básicamente el tejido de sostén o del tejido linfático sería el tejido intersticial. Bueno, entonces vamos a ir viendo las diferentes patologías de lo que son los espacios aéreos y el tejido intersticial, o una combinación de las mismas por diferentes patologías. Acuérdense que en la vida real nunca vamos a tener un patrón definido siempre, un paciente ideal que tenga una sola patología. Generalmente siempre se van a solapar las patologías, y la utilización de separar lo que son los patrones y las patologías es simplemente didáctica, digamos, porque en la vida real siempre van a tener una combinación de muchas cosas, digamos. Nunca van a tener solamente una neumonía, sino que esa neumonía puede estar complicada con algún absceso, por ejemplo, o un derrame pleural, por ejemplo. Derrame pleural paraneumónico, por ejemplo. Bien. Bueno, esto es lo que les decía, el lobulillo pulmonar secundario, que es básicamente la unidad anatómica funcional, lo mínimo que se necesita para que el pulmón funcione como pulmón y pueda producir el intercambio gaseoso, que tiene un conjunto de alvéolos, acá vemos bien, que le llegan vasos centrales y también tejido linfático, pero tiene un tejido de sostén periférico, que es por donde va la parte linfática y que nos da el patrón del intersticio. Bueno, que es a través del tejido de sostén. Bueno, dentro de las patologías pulmonares que nos vamos a referir con un aumento de la densidad, no vamos a ocupar muchas, digamos, vamos a ser muy minuciosos, incluso creo que son 3 o 4 de solamente las patologías que aumentan la densidad del parénquima pulmonar, y 4 o 5 que disminuyen la densidad del parénquima pulmonar, digamos.
Bueno, dentro de las opacidades alveolares vamos a tener la consolidación o por ocupación, que todo lo que ocupe lugar en el alvéolo, que es el que intercambia los gases, va a poder aumentar la densidad y dar un patrón alveolar, una consolidación o un patrón de ocupación alveolar, o opacidades de tipo alveolares. Fíjense que se pueden mezclar todas estas cuestiones de la nomenclatura, pero estaría bien también de referirnos como un aumento de la densidad o una imagen radiodensa con patrón alveolar o consolidación, serían todos sinónimos para describir a una misma lesión, digamos. Bueno, por colapso o atelectasia ya nos va a dar una diferenciación que va a ser el broncograma aéreo, que es el contraste que vimos con entre lo que es la tráquea y un aumento de la densidad detrás, que es los cuerpos vertebrales, digamos, nos va a dar similar cuando se ocupe el alvéolo por pus o por líquido, y me refiero atrás que están libres los bronquios o bronquiolos que van llegando fuente a ese alvéolo, digamos. A veces solamente se ocupa el alvéolo y no se ocupan los bronquios, y nos da ese patrón de broncograma aéreo, digamos, ese contraste, digamos. Diferente a lo que es la atelectasia, que es un colapso total, digamos, de todo el segmento, tanto de un lóbulo como un segmento de la segmentación pulmonar, digamos. Los patrones intersticiales que les dije son predominantemente del tejido de sostén, digamos. Y bueno, después tenemos ya lo que es más evidente, que son los nódulos y masas pulmonares, que son más característicos básicamente porque el pulmón es el gran filtro, digamos, que tiene el cuerpo antes de llegar a órganos más nobles, digamos. Bueno, las radiotransparencias, que pueden ser por las cavidades de los nódulos y masas, que vamos a ir viendo en el caso de que haya, por ejemplo, una lesión redondeada con un nivel líquido aéreo, ya vamos a sospechar un absceso u otras lesiones. De todas formas, no nos vamos a hacer tanto hincapié en estas lesiones de nódulos y masas, porque ya escapan un poco a lo que es nuestra área de interés, digamos. Bueno, y después vamos a ver algunas otras imágenes que nos pueden dar una apariencia de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo con diferencias en la radiodensidad, digamos, del parénquima pulmonar, que nos puede confundir con, por ejemplo, si hay una sombra mamaria de un lado, digamos, y en un lado no está, por ejemplo, nos va a dar un patrón de un pulmón más radiolúcido, va a parecer más negro un lado, o en el caso de que tengamos una agenesia del pectoral, también nos va a dar una imagen más radiolúcida, digamos, de un lado del parénquima pulmonar, nos puede hacer confundir simplemente eso. De todas formas, serían más cuestiones más finas, digamos, que no nos vamos a dar tanto el lujo ahora de estar describiendo, digamos. Bueno, acuérdense muy bien siempre las densidades radiológicas básicas, que nos van a ayudar mucho a describir cualquier tipo de imagen, digamos, y cómo está compuesta, básicamente en radiografía, acuérdense radiodenso y radiolúcido. Bueno, esto es lo que les había dicho, las estructuras normales, de cómo diferenciarlas y poder ver exactamente para diferenciar lo que es una estructura normal y una estructura patológica. Cada una de las estructuras del tórax tienen una particular densidad que en algunos casos vamos a ir viendo cómo cuando se contactan con otras estructuras, por ejemplo, se pierden sus límites o se ocupan, digamos. Acuérdense que si tenemos el hígado del lado derecho con el diafragma y un seno costofrénico más inferior, que el posterior sería mucho más declive, pero en este caso tenemos una radiografía posterior anterior, vemos que el seno costofrénico, en caso de ocupación por un material radiodenso, se volvería todo de una misma densidad, digamos. Bueno, en otros casos vamos a ver que ese contacto de dos estructuras en el mismo nivel, digamos, en el mismo plano, nos va a dar un signo de la silueta cardíaca que se define como dos estructuras en contacto entre sí que se pierden o se borran sus contornos y se vuelven de una misma densidad, digamos. No podemos diferenciar los límites. Vamos a ir viendo más adelante para que vayan viendo cómo vamos a ir ocupando la nomenclatura, que nos va a ser de mucha utilidad en algunas descripciones, digamos. Bueno, esto es lo que les había dicho de los alvéolos.
fíjense que tenemos los bronquios o bronquiolos respiratorios que van fluyendo hasta lo que son los alvéolos terminales, digamos, con los bronquiolos terminales. Si el alvéolo se llena de cualquier material de pus o material purulento, que generalmente suele ser en los casos de una neumonía, generalmente se ocupan siempre los alvéolos por material purulento, digamos, y lo que queda libre o despejado siempre son los bronquiolos o los bronquios, digamos. Al estar libre los bronquios, por acá hay aire, son radiolúcidos, y si se aumenta con densidad los alvéolos, se van a ver radiodensos, digamos. Ese patrón de contraste entre estructuras radiodensas y un bronquiolo o bronquio radiolúcido con aire nos va a dar un patrón de broncograma aéreo, se llama, digamos. El más significativo para esta patología sería una neumonía, digamos. Una ocupación alveolar, como les dije anteriormente, que es un sinónimo, se puede decir consolidación alveolar, aumento de la densidad con característica alveolar, radiodensidad con un patrón alveolar, una consolidación del espacio aéreo alveolar, también se puede decir. Simplemente nos referimos a que los alvéolos están ocupados y están con un patrón de broncograma aéreo. Ya nos referimos a que hay un contraste entre alvéolos y bronquios con aire, ¿bien? Eso es lo más significativo, que vamos a orientarnos hacia lo que es una neumonía, ¿bien? Cuando vemos el patrón con broncograma aéreo, nos orientamos hacia una ocupación del alvéolo por una neumonía, digamos, ¿bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el infiltrado alveolar, el reemplazo del aire alveolar por líquido o células o una combinación de ambas, así sea líquido, pus o lo que prefieran, digamos, detritus de células muertas, etc. Cuando tenemos la ocupación de esto que es el alvéolo por un material radiodenso, en reemplazo del aire alveolar, vamos a ver este patrón alveolar, digamos, por el parénquima pulmonar, que son como puntiformes, digamos, como micronodulillos, digamos. Este patrón micronodulillar por la ocupación de los alvéolos nos va a dar un pequeño contraste con áreas de mayor densidad nodulillares y pequeñas áreas respetadas de patrón con broncograma aéreo. El patrón con broncograma aéreo simplemente el contraste de áreas radiolúcidas con pequeñas puntos radiodensos, digamos. Esto sería un infiltrado alveolar difuso con patrón de broncograma aéreo. Bueno. En este caso también lo mismo, un patrón de broncograma aéreo que vemos como generalmente las neumonías afectan solamente un lóbulo pulmonar, en este caso el lóbulo pulmonar medio, del lado derecho del pulmón, donde vemos el patrón de broncograma aéreo con los trazos radiolúcidos o radiotransparentes de los bronquios, con ocupación alveolar puntiforme, digamos, por el típico patrón alveolar con infiltrados y... Exacto. Bueno, el broncograma aéreo, digamos. Bueno, en esta imagen de la derecha tenemos la tomografía, digamos, de esta misma radiografía, donde vemos más claramente, como les dije, es más evidente, digamos, los tractos radiolúcidos de lo que son los bronquios y bronquiolos, y la ocupación del espacio aéreo por los alvéolos con aumento de la densidad, que sería el detritus, el material purulento o las células, digamos, con líquido, digamos, que dan el patrón, el contraste de lo que es radiolúcido de los bronquios con radiodensidad por ocupación alveolar de los alvéolos, digamos, por un material radiodenso. Bien, este sería el patrón del broncograma aéreo, que nos va a dar sinónimo a una neumonía, digamos, ¿bien? Bueno. En este caso vemos más claramente, bien señalado con la imagen, lo que es una estructura bronquial en una radiografía de tórax, en lo que es una imagen más redondeada, que también podría ser confundida con como una imagen radiodensa, redondeada, con aspecto de masa, digamos, o nódulo, digamos, ¿bien? Pueden ser, a veces las neumonías hacen formas extrañas y pueden tener una forma redondeada. No es
definitorio, digamos, o particular, siempre único de lo que es una neumonía, el patrón de broncograma aéreo. Puede aparecer en otras lesiones, incluso en otras lesiones que se solapan, digamos, que no las vamos a ver tanto, pero por regla general vamos a definirlo como un patrón de neumonía o de infección, digamos, ¿bien? Bueno, que serían los bronquios llenos de aire rodeados por alvéolos llenos de líquido o cualquier otro material. Bueno, las causas que vamos a ver, esto es lo que aproximamos, es que lo más probable es que sea una neumonía, digamos. Existen otras patologías como contusiones pulmonares, que serían golpes, digamos, que generan una equimosis o un sangrado y eso ocupe también lo que son los alvéolos. Un infarto pulmonar nos va a dar otra imagen también, simplemente por edema, digamos. Otras patologías que a veces nos dan dos patrones en conjunto, que la única característica que vamos a ver es la tuberculosis, digamos, que puede tener tanto un patrón de nodulillar, de ocupación de los alvéolos o del espacio aéreo, y también nos va a dar el patrón inicial que vimos, que es intersticial, que son de los tejidos linfáticos de sostén, del tejido conectivo periférico, digamos, que nos da este patrón de la tuberculosis que es mixto, digamos. Es una enfermedad generalmente crónica que afecta generalmente los lóbulos superiores porque prefiere más los ambientes más aireados, digamos, o ventilados. Bueno, después otros como las micosis o la sarcoidosis, que ya son enfermedades más de las raras, digamos, de las poco frecuentes, digamos. Bueno, a esto le vamos a agregar ahora que otra causa de aumento de la densidad del parénquima pulmonar. Podemos ver el más característico como el edema agudo de pulmón, que va a tener una predisposición a juntarse en forma de ala de mariposa simplemente porque se lo define como peribroncovascular, digamos, bien donde ingresan los ilios y donde todo el tejido linfático intenta drenar hacia los vasos de mayor calibre o a los linfáticos de mayor calibre, se aproximan a lo que es el ilio y nos da una característica imagen en alas de mariposa en lo que es el edema agudo de pulmón, que también nos va a dar una ocupación alveolar, digamos, pero por líquido, en este caso no tanto por detritus o por células muertas o por pus, digamos, y nos va a también llenar los espacios linfáticos, digamos, el tejido periférico, digamos, el tejido de sostén, digamos, nos va a llenar los linfáticos y darnos un patrón intersticial junto con el alveolar, digamos. Pero básicamente la característica va a ser que vamos a ver una imagen en alas de mariposa, digamos. Bueno, las crónicas también nos pueden dar otros patrones así difusos y solapamientos, digamos, entre patologías, pero no las vamos a ver ahora, digamos. Escapan ya a nuestro interés. Bueno, esto es lo que les dije, esta vez ya no está más en el lóbulo medio, sino está en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El patrón con respeto de la cisura, digamos, y el broncograma aéreo, digamos, que básicamente a veces esto se resuelve casi espontáneamente y luego de unas semanas o incluso asintomáticos podemos todavía ver la imagen que va a tardar en resolver si tenemos una disociación clínica radiológica, digamos, cuando la imagen todavía persiste simplemente por reabsorción, digamos. Bueno. En el caso de un infarto pulmonar, la característica es simplemente que hay un aumento de la densidad en el tercio medio del tórax derecho, pero en este caso vemos que es más triangular en forma de cuña, digamos. Existen algunas características propias de cada una de las patologías. En el caso de este paciente, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que un trombo se desprende, tapa una arteria o una vena y se produce un infarto en la región del pulmón. El pulmón lo que tiene como característica es que los vasos se van volviendo cada vez más pequeños, digamos, hacia la periferia, y es lo que genera que se tape la parte más periférica y forme la base hacia afuera y el vértice hacia adentro en una característica de cuña, digamos, o de pirámide, de lo que sería un infarto pulmonar, que es un caso más de aumento de la densidad, digamos. Hay muchas causas que aumentan la densidad del tórax, digamos.
Bueno, esta es la imagen que les decía anteriormente de cómo el líquido, cuando se va acumulando en el edema agudo de pulmón, en el caso más característico siempre va a ser de una insuficiencia cardíaca, digamos, totalmente descompensada, va a buscar remover todo el líquido de los pulmones que se va acumulando por incompetencia de la bomba del corazón, digamos, va a tratar de derivar todo ese líquido hacia los vasos de mayor caudal linfático, lo que nos va a dar la característica en alas de mariposa, digamos, que es simplemente el patrón intersticial y de ocupación alveolar por líquido que empieza a drenarse hacia los vasos linfáticos de mayor calibre. Bien, este sería en el caso de un edema agudo de pulmón, un aumento de la densidad del tórax peribroncovascular o periférico alíleo, periiliar, con características de morfología en alas de mariposa, digamos. Bien, sería para el edema agudo de pulmón como otras de las causas con un patrón mixto, digamos. Bien. Bueno, la que vimos anteriormente en la primera de las filminas, digamos, el patrón intersticial, es lo que responde también a lo que es la tuberculosis, digamos. También hay infiltrados alveolares difusos como los puntiformes, digamos, los pequeños puntos, con el patrón intersticial, que son las pequeñas rayas, digamos, el patrón de rayado, digamos, del pulmón, que es la fibrosis, que es intersticio, digamos. Y en este caso se puede ver también lo que suele aparecer, que es una caverna, digamos, en la tuberculosis, en los segmentos más ventilados, generalmente los superiores, digamos, en el vértice del pulmón derecho, del lóbulo superior, y este a veces puede contener incluso niveles líquido aéreo. Fíjense que las paredes son relativamente gruesas y irregulares, lo que da de una infección más aguda, digamos. Esto también puede ser representado como un absceso pulmonar en caso de que tuviese más líquido, digamos. Bueno, en el caso de un patrón mixto, que en el caso de más característico vamos a tener la tuberculosis, digamos, ¿bien? Que puede formar estas cavernas, digamos. Bueno, ahora vamos a ver básicamente lo que es la telectasia, que la telectasia, recuerden, es el colapso del pulmón, digamos. Las causas de atelectasia pueden ser varias. Generalmente cuando uno tapa la ventilación, digamos, de un parénquima pulmonar, esta es la maniobra típica conocida de Heimlich, simplemente que consiste en aumentar la presión del tórax para despejar la vía aérea, digamos. Aumenta la presión del diafragma hacia arriba, eleva el diafragma y aumenta la presión torácica del pulmón para que despeje el aire, digamos, básicamente. En la telectasia lo que sucede, por ejemplo, si se tapa un pequeño segmento, se colapsa, digamos, el parénquima pulmonar. Si yo tapo, por ejemplo, la ventilación de este alvéolo, lo que va a hacer el cuerpo es reabsorber el aire que está obstruido acá, que está muerto, digamos, que no tiene ventilación, y este segmento, este parénquima pulmonar, se colapsa, digamos. Esta es una de las causas de atelectasia, por ejemplo, en el caso de un paciente que está en terapia intensiva y no tiene una buena ventilación del parénquima pulmonar, no tiene una buena inspiración y expiración, entonces hay áreas del pulmón que no van a estar bien ventiladas. Esta particular importancia tiene lo que son los ejercicios respiratorios o la movilidad respiratoria, digamos, de los pacientes que están mucho tiempo internados, que la principal causa de fiebre inicial dentro de las 24 o 48 horas suele ser la atelectasia, digamos, de un segmento del parénquima pulmonar por esta debilidad que genera los tratamientos de anestesia o incluso el debilitamiento que conlleva a estar mucho tiempo en cama, digamos. Bueno, entonces cuando se tapa una ventilación de un segmento pulmonar se produce una atelectasia. Esta atelectasia puede dar fiebre, digamos, puede dar ese síntoma entre las 24 y 48 horas, es muy frecuente. Hay otras causas de atelectasia que pueden ser por compresión del parénquima. Cuando uno comprime el parénquima también va a estar obstruyendo el segmento de ventilación, digamos, la vía de ventilación, y va a generar que se colapse ese parénquima pulmonar. Pero la principal que vamos a ver es la obstructiva, digamos, y se reabsorbe ese aire y es reabsortiva, digamos. Generalmente suele ser por el tapón mucoso que se forma al no ventilar bien
generalmente el moco se empieza a taponar, digamos, las vías respiratorias, digamos. El tapón mucoso es la causa más frecuente, digamos. Bueno, entonces, ¿qué es una atelectasia? Una disminución de aire dentro de los pulmones asociada a una pérdida del volumen pulmonar. Cuando perdemos volumen pulmonar, a diferencia de lo que pasaba con el aumento de la densidad por alguna imagen, por ejemplo, un infarto pulmonar, infiltrado con broncograma aéreo de una neumonía, que no nos conlleva un gran movimiento del tórax, cuando tenemos una atelectasia, ya la atelectasia se va a comportar con pérdida del volumen pulmonar que nos va a traccionar estructuras adyacentes, digamos, ¿bien? Al tener una pérdida del volumen, nos tracciona estructuras hacia ese mismo lado de la patología. Nos disminuye el volumen. Bueno, en estos casos van a poder ser segmentarias de una parte del pulmón que no esté ventilada, por ejemplo, y total, digamos, que todo el hemitórax va a estar opaco o radiodenso por un plegamiento del parénquima pulmonar que lo vuelve más radiodenso porque pierde el aire. Bueno, o sea, va a poder ser total o parcial, digamos. El total sería todo un hemitórax, digamos, radiodenso, digamos, ¿bien? En el caso de que se tape un bronquio fuente, por ejemplo. Bueno, eso es lo que les había dicho, de los cuidados respiratorios postoperatorios, que son los que generalmente se realizan en el área, en su ámbito de interés, digamos, y su interés es la parte de la mecánica ventilatoria, digamos, lo que es la rehabilitación. Existen varias terapias de movilización diafragmática y terapias de expansión del tórax, no necesariamente en terapia intensiva, sino en otros ámbitos también, pero lo más frecuente es que se realicen en terapia intensiva casi de manera obligatoria para los que van a trabajar en la parte de ventilación, de respiración, de rehabilitación del paciente grave, digamos. Bueno, aunque lo deberían hacer a todos, porque la mayoría de los pacientes generalmente pasan mucho tiempo en cama, que la verdad que no es lo más adecuado. Generalmente en clínica también, o en cualquier unidad de internación, dejar a un paciente en cama no es lo más adecuado, es una forma muy tradicional y casi obsoleta, ¿no? Porque dejar quieto a una persona no siempre suele ser lo que le lleva a una mayor salud, digamos, o a una rehabilitación adecuada, digamos. La movilización, siempre que un paciente se movilice antes, se recupera antes, digamos. Bueno, esto es lo que les había dicho de las causas de atelectasia, que hay varias. Por obstrucción de la vía aérea, lo principal por reabsorción o por falta de ventilación. Ese aire se reabsorbe, el cuerpo lo reabsorbe y se colapsan las estructuras, digamos. Por presión externa sería por cualquier patología que comprima el parénquima pulmonar, tapa las áreas de ventilación y el parénquima pulmonar se reabsorbe y forma una atelectasia secundaria, digamos. ¿Bien? La atelectasia obstructiva es la más frecuente, la más común. Taponamiento por flema espesa o tapón mucoso también se le suele decir, es bastante más frecuente, digamos. Inhalación de cuerpos extraños, este es muy típico de los chicos, de los niños, digamos, que si se tragan una moneda generalmente va a parar a uno de los bronquios y se obstruye y genera una atelectasia de ese segmento, digamos. Bueno, las cirugías, acuérdense, todo lo que disminuya la movilidad diafragmática va a disminuir la ventilación y va a generar una atelectasia. Las no obstructivas, acuérdense, por compresión externa, por ejemplo, un derrame pleural o líquido que haya adyacente nos va a comprimir una parte de la estructura del parénquima pulmonar y nos va a llevar a una atelectasia por compresión. Neumotórax es aire en la cavidad pleural que también nos va a ocupar y nos va a desplazar parénquima pulmonar sano, lo mismo que el líquido, y nos va a tapar también las ventilaciones, tumores, agentes como el surfactante, digamos, que el agente flotador también se le dice, es simplemente para los neonatos, digamos. Los prematuros cuando no están totalmente maduros, digamos, para nacer, cuando son prematuros y no tienen surfactante, el surfactante es lo que genera que el parénquima pulmonar tenga esa tensión, digamos, entre el alvéolo para que mantenga parte con aire y parte con circulación, digamos, y se pueda producir el intercambio gaseoso. Si no hay el agente surfactante,
es lo que tenemos enfermedad de membrana hialina, digamos, en los neonatos, y es la causa más frecuente de los prematuros que pierden la capacidad ventilatoria y son lo que lleva la mayoría de los casos al deceso, digamos. También existen tratamientos kinésicos frecuentes en los que son los bebés prematuros, digamos, en las áreas de neonatología, para evitar esto, digamos. Por supuesto que también se les inyecta surfactante directamente a los bronquios, digamos. Bueno, cicatrices, por ejemplo, generalmente se hacen atelectasia cuando se lastima el parénquima pulmonar y queda una lesión. Esa lesión lleva a una contracción a un área que ya no funciona, ya no es funcional, queda una cicatriz que también se le puede llamar tractos densos o cicatrizales en el parénquima pulmonar, que persisten en el tiempo, no tienen valor patológico, son simplemente cicatrices, digamos. Bueno, por traumas también se pueden producir estas lesiones, y por otros aumentos de la ocupación del espacio, digamos. Cualquier otra ocupación como un tumor, digamos, va a comprimir, digamos, las estructuras, digamos, y va a llevar a esto, digamos, a una atelectasia no obstructiva, digamos, por compresiva, digamos. Bueno, esto era lo que les dije. Recuerden, si tenemos un colapso de la vía aérea, en este caso, ya vamos a tener una diferencia que va a ser no solo la ocupación o el aumento de la densidad por el plegamiento o el colapso de las estructuras de los alvéolos, sino también de los bronquíolos, digamos. Acuérdense que el cuerpo, al estar obstruido la ventilación, nos va a colapsar, va a reabsorber todo ese aire. Todo ese aire reabsorbido nos va a dar un patrón más homogéneo. O sea que ya no vamos a tener el broncograma aéreo porque ya va a estar toda colapsada la vía aérea. Entonces ahí vamos a tener la diferencia básica de lo que es con las neumonías, por ejemplo. La neumonía sí nos iba a dar un patrón con broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque teníamos ocupación del alvéolo, pero los bronquios o bronquíolos estaban con aire, estaban ventilados. En cambio, en la atelectasia vamos a encontrar que todo lo que no está ventilado se colapsa y se contrae. ¿Bien? Bueno, en este caso es compresiva, ¿ven? Lo mismo que les dije, el plegamiento por falta de ventilación de un área, de un alvéolo, ante una estructura que comprime, va a llevar a la falta de ventilación y la absorción de ese aire muerto que no está ventilado y nos genera una atelectasia secundaria. ¿Bien? Por cicatriz, por cualquier lesión que ocupe ese alvéolo, lo lastima y ya no sirve, ya no intercambia gases, esa reabsorción va a llevar a una cicatriz que va a ser permanentemente vista como un área de atelectasia. Una atelectasia cicatrizal o un tracto denso también se lo puede referir como un área densa. Un tracto denso es simplemente una línea, una raya que suele ser triangular, digamos, que se ve radiodensa, digamos, típica de una atelectasia. Bueno, existen causas masivas, digamos, como esta, que es muy característica, que si uno lo puede describir, puede ver que esto no es un tórax normal, que hay un parénquima pulmonar aparentemente sano del lado derecho y hay un aumento de la densidad del parénquima pulmonar o casi de todo el hemitórax izquierdo, ya muy evidente, digamos. Como característica de la atelectasia, recuerden, es más homogénea, es más toda radiodensa, no tiene ese patrón de bronquios o bronquiolos respetados con aire, sino que la ocupación y plegamiento de todo el espacio aéreo en una atelectasia masiva de todo el tórax nos va a dar un área más homogénea, digamos. Además, vamos a ir viendo que el colapso de una estructura nos va a llevar a tracción de otras estructuras, digamos. Sí, bueno, es como si hubiese una pequeña manta y uno tira una pelota y la manta se contrae, digamos, apoyando esa bola, digamos, como en una colchoneta, digamos, se va a retraer, digamos, ante el peso de cualquier elemento, digamos. Entonces va a traccionar todas las estructuras. Vemos que la tráquea está traccionada hacia el lado de la patología, hacia el lado izquierdo. No podemos ver las estructuras del mediastino, o sea, perdemos la visualización de lo que es el área cardíaca, la silueta cardíaca, que está totalmente traccionada hacia la izquierda. El diafragma no lo vemos porque acuérdense que tenemos
dos elementos de la misma densidad en contacto en un mismo plano por colapso total del parénquima pulmonar, y nos hace lo que les había dicho, que vamos a ir después viendo, el signo de la silueta positivo. Entonces vemos una pérdida de los márgenes de la diferenciación de estructuras del diafragma, el área cardíaca y tracción de la tráquea. En algunos casos vamos a ver que este parénquima pulmonar se vuelve más radiolúcido de lo habitual, difícil de distinguir, pero es simplemente porque va a haber una ventilación compensatoria del lado derecho para tratar de compensar la ventilación con el pulmón sano. Acuérdense que como las estructuras de retracción también vamos a poder ver que hay leves retracciones de lo que son las distancias de los arcos costales, después vamos a ver elevación del hemidiafragma, si en caso de que veamos el diafragma, pero básicamente lo que tienen que saber es que la atelectasia es una retracción, retrae estructuras hacia su mismo lado y es más homogénea, no tiene el patrón del broncograma aéreo que sí tiene, por ejemplo, la neumonía, digamos. ¿Bien? Bueno. Entonces, hasta acá vemos áreas de aumentos de la radiodensidad que podemos nombrarles como consolidaciones, a todas, de manera universal. Hay un aumento de la densidad del emitórax derecho, hay un aumento de la densidad, una imagen radiodensa, una consolidación del parénquima pulmonar en tal tercio superior del tórax, está perfectamente bien descrito. Tenemos patrones mixtos de lo que es el intersticio y el área alveolar, el alveolo que vimos, que el más expresivo de todos es la tuberculosis, que nos da ese patrón periférico del área del tejido de sostén, que es el tejido linfático predominantemente, con el patrón de ocupación alveolar, digamos. El alveolo se infecta y se llena de detritus, digamos, y además la tuberculosis suele dar otros patrones como son cavernas en las áreas más ventiladas, etc. Bien, da un patrón mixto, digamos. El patrón con broncograma aéreo o broncograma alveolar o infiltrados alveolares difusos con broncograma aéreo, ese patrón nos vamos a reservar para lo que son las neumonías. Los procesos infecciosos pulmonares, cualquiera sean, por diferentes bacterias, virus, etcétera, nos va a dar un patrón de neumonía, digamos, de infección del parénquima pulmonar con la reacción de defensa, digamos, y nos va a dar una ocupación del espacio aéreo alveolar con respeto de las áreas de ventilación de los bronquios, digamos, ¿bien? Y nos va a dar este patrón de broncograma aéreo. Cuando tenemos un patrón más homogéneo y sin broncograma aéreo, vamos a poder ver la atelectasia, digamos, que como característica va a tener retracción de las estructuras, característica que no va a tener, por ejemplo, una neumonía, que va a ser una consolidación del espacio aéreo, que no va a tener influencia sobre las demás estructuras, digamos, a lo sumo podrá tener un derrame pleural, que después vamos a ver, y fíjense que la atelectasia lo principal es que retrae estructuras y es más homogénea, digamos, porque no tiene el patrón de broncograma aéreo. La retracción de estructuras es una de las características que nos va a hacer diferenciar de lo que vamos a ver después, lo que es el derrame pleural. El derrame pleural lo que va a hacer es ocupar por líquido lo que es el espacio de la pleura ante cualquier injuria que reciba el pulmón. Esa pleura va a aumentar la cantidad de líquido o por algún sangrado o por ruptura de un linfático o de un vaso arterial o venoso, se va a llenar de líquido. Al llenarse de líquido va a generar ocupación del espacio pleural, que es un espacio entre la pleura parietal y visceral, que es tiene una pequeña cantidad de líquido simplemente para que se deslicen las estructuras y no se friccionen, digamos, y al aumentar ese espacio nos va a dar un aumento de la densidad similar a lo que es la atelectasia, bien homogénea, sin patrón de broncograma aéreo, pero esta ya nos va a dar un empuje hacia el lado contralateral, digamos. La atelectasia va a traer hacia el lado homolateral las estructuras, digamos, va a traer hacia ella, las traccionar, digamos, y el derrame pleural va a empujar hacia el otro lado. ¿Bien? Esa va a ser una de las principales diferencias, digamos, que desplaza estructuras, digamos, y las retrae, digamos. ¿Bien? Bueno. Déjenme ir a seguimos.
Bueno. ¿Ven esta imagen ahora acá? ¿No se durmieron todavía? Se ve, sí. Bueno. Muy bien, esto es lo que les venía diciendo, una atelectasia versus un derrame pleural, por ejemplo. En este caso los dos son masivos, digamos, son exagerados, digamos. En este caso pueden ver que tenemos una área radiodensa, un aumento de la densidad del tórax o del hemitórax izquierdo, y también un aumento de la densidad del hemitórax derecho en este caso, digamos. ¿Cómo haríamos para diferenciarlos, digamos, decir si uno es una atelectasia o un derrame pleural, digamos? Simplemente recuerden que la atelectasia nos retrae estructuras, entonces acá ya no vemos la silueta cardíaca, digamos, y la tráquea la vemos levemente desplazada hacia la izquierda, lo cual es normal en un leve desplazamiento hacia la izquierda de la tráquea, ¿eh? Así que por ahí, si no está muy desplazada, no se animen a tenerlo como una orientación siempre, digamos, como un criterio, es un criterio leve, digamos, pero es lo que más fácilmente podemos ver, digamos. Pero bueno, las estructuras de mediastino están totalmente retraídas, digamos, como área principal la silueta cardíaca. Entonces podemos ver que esto sea una atelectasia, digamos, ¿bien? Porque retrae estructuras, digamos. En este otro caso también vemos un hemitórax totalmente radiodenso, digamos, o hiperclaro, digamos, hiperdenso, digamos, en lo que sería una nomenclatura de tomografía, digamos. En este caso es radiodensidad o radiolucidez, digamos. Un hemitórax radiopaco también se lo puede decir. Y en este caso vemos que las estructuras del mediastino, la tráquea, por ejemplo, está desplazada hacia la izquierda y la silueta cardíaca totalmente desplazada hacia la izquierda, en el caso de que podemos sospechar un derrame pleural masivo. Recuerden también que todo lo que sea líquido y esté superficial o al alcance puede evaluarse mediante una ecografía. Cuando hay un derrame pleural se puede evaluar para diferenciar si es muy pequeño, por ejemplo, si no está tan exagerado como estas imágenes, con una ecografía torácica o ecografía del derrame pleural para ver si es una atelectasia o un pequeño derrame pleural, digamos. Todo lo que sea superficial tiene alcance de lo que es la ecografía, digamos. ¿Qué otro estudio es mejor para el tórax? El gold estándar siempre va a ser una tomografía de tórax, digamos. Eso no les quede duda, digamos. Los estudios son inicialmente la radiografía, después para áreas más complicadas ya tenemos la tomografía, digamos. Derrames pleurales sí se puede pedir una ecografía para los derrames pleurales porque está superficial y porque el líquido se ve muy bien con el ultrasonido, digamos. ¿Bien? Bueno, este caso son casos más sutiles. Fíjense que la tráquea, que habitualmente puede estar desviada hacia la izquierda levemente, en este caso está desviada hacia la derecha, por una imagen radiodensa, triangular, en el tercio superior del hemitórax derecho, que vamos a ver que esto, al traccionar estructuras ser homogénea, podemos sospechar en una atelectasia, porque retrae estructuras, ¿bien? Bueno, a veces podemos ver inclusive las cisuras retraídas o hilios pulmonares también, las estructuras de los vasos bronquiales también retraídas. Pueden haber también aproximación de las distancias de los arcos costales, como otras estructuras de retracción, o una elevación del hemidiafragma derecho, que también, acuérdense, va a retraer todas las estructuras posibles del tórax, digamos. Entonces evaluamos siempre continente y contenido, las estructuras óseas y el continente, el parénquima pulmonar. Un aumento de la densidad, evaluamos qué estructuras hace o cómo convive o conlleva con otras estructuras, en este caso tracciona, es una pequeña atelectasia de algún segmento pulmonar superior, digamos. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les había dicho, que a veces el diafragma también reacciona sobreelevándose, digamos, del área de la patología cuando hay una atelectasia, digamos. ¿Bien? Que después vamos a ver que ante otras patologías también se aplana o se vuelve mucho más horizontal, digamos. ¿Bien? Bueno, los signos radiológicos tenemos directos e indirectos. Los más importantes siempre son los desplazamientos de las estructuras. En el caso de la atelectasia, la obstrucción de vasos y bronquios
Estos básicamente no se los pueden observar correctamente con una radiografía. Los indirectos son aumento de la densidad. Acuérdense que simplemente nos basamos en un solo patrón para decir que es una atelectasia, que es la retracción de estructuras y la ausencia de broncograma aéreo con un patrón más homogéneo, digamos, una imagen más radiodensa sin otro tipo de lesión agregada, digamos, más limpia, digamos. Entonces, pero esto no es real, digamos, en la vida real pueden también tener broncograma aéreo porque no siempre se llega a reabsorber en ese mismo instante todo el aire, digamos. Es un proceso que lleva su tiempo, digamos. Si lo agarramos en la transición justo que se produjo el tapón mucoso, por ejemplo, vamos a tener cierto área de broncograma aéreo, digamos. Pero para efectos prácticos o didácticos simplemente tomamos que es más homogénea y que no tiene broncograma aéreo, ¿bien? Bueno, elevación del hemidiafragma como signos indirectos, a veces no se ven las atelectasias o no se ven estas áreas así bien radiodensas, simplemente tenemos signos indirectos como la elevación del hemidiafragma, desplazamiento de estructuras, en este caso visualizamos el mediastino que no se desplace, a veces no se desplaza tampoco y a veces simplemente se desplaza el diafragma, por eso simplemente esas son las estructuras que vimos en la anatomía normal que nos van a alterar este tipo de patologías, digamos, para poder utilizarlas, digamos. Bueno, acuérdense, hiperinsuflación compensatoria es lo que les había dicho, que el pulmón a veces de un lado que no ventila bien, intenta ventilar más del otro lado y se disminuye la densidad, se ve más hiperclaro, se ve más radiolúcido. Nos va a hacer sospechar otra patología que después vamos a ver, acuérdense. Bueno, desplazamiento de las estructuras, más desplazamiento, disminución de los espacios intercostales, también por tracción, ausencia de broncograma aéreo, es también un signo indirecto, no es siempre presente, pero para fines didácticos lo vamos a tomar que sí, que no hay broncograma aéreo en una atelectasia. Desplazamiento de los bilios, también como estructuras que desplazan, digamos, que se traccionan, digamos, ¿bien? Bueno, en este caso, ¿qué les parece que puede haber? ¿Una atelectasia o un derrame pleural? ¿Un derrame pleural? Exactamente, un derrame pleural. Y si tengo que justificar de por qué me parece que puede ser un derrame pleural. Porque no hay un colapso total. ¿Qué estructuras vamos? Las 3 o 4 estructuras que vimos, que podemos ver. Bueno, acá yo no veo el diafragma. Los espacios intercostales, la verdad que me parecen todos iguales. No es muy sutil, digamos, pero la tráquea la vemos bien. No está traccionada. Y la silueta cardíaca también la vemos relativamente bien, con signo de la silueta, digamos, pierden los contornos, digamos, pero está en contacto, aparentemente no está traccionada, y hay una ocupación homogénea del pulmón derecho con borramiento del seno costofrénico, que es el área más declive. Entonces puedo sospechar que en este caso hay un derrame pleural. Exactamente. Ahora vamos a ver también que el derrame pleural como característica va a tener efecto de capilaridad. Es como que cuando ustedes ponen en una servilleta y mojan en agua, el agua asciende por capilaridad. En el pulmón sucede lo mismo y a veces nos da un signo que se llama el signo del menisco, que es este signo, que es simplemente el líquido subiendo por la pleura hacia los pliegues de la pleura, que son las cisuras, digamos, que también separan y tienen líquido, y a veces sube por esas cisuras, digamos, el líquido, y hace este signo del menisco, se llama, digamos. Son signos radiológicos clásicos, digamos, ya no se utilizan más, son muy viejos, digamos, pero bueno, nos pueden hacer sospechar lo que es un derrame pleural, digamos, ¿bien? Como este signo característico, que es uno de los pocos que utilizamos, digamos, que se pueden llegar a preguntar, digamos, el signo del menisco que nos indica en una radiografía de tórax, ¿no? Derrame pleural, ¿bien? Bueno, además de todas las otras cosas, es más homogéneo, es líquido. Si es líquido y lo ponemos de costado o en declive y hacemos una radiografía, se va a volver hacia, por decúbito, digamos, se va a mover hacia el lado de la gravedad, digamos, ¿bien? Se va a desplazar hacia otros lados si está libre ese líquido. Después vamos a ver que el derrame pleural, cuando no está libre y está infectado, por ejemplo, se llama empiema, digamos. El empiema es la infección del líquido del derrame pleural, digamos. Y queda particulado, digamos. Queda como abscesos
en la pleura y quedan, no son móviles, digamos. Si lo cambiamos de decúbito al paciente, en una radiografía no se van a ver como libres, no se van a poder mover libremente, sino que van a quedar con muchos septos, como abscesos, digamos, y van a quedar quietos, digamos, estáticos. Digamos. Bueno, el derrame típico, digamos, generalmente en bipedestación, acuérdense, el líquido siempre se va a las regiones más descendentes, digamos. Ocupan generalmente los senos costofrénicos laterales, digamos, o el más posterior, y se borran estos contornos, digamos, se borra el contorno en puntita que tenemos acá de los extremos, digamos, ante una inspiración profunda. Estos extremos, digamos, libres de parénquima pulmonar se borran y se dan una ocupación del seno costofrénico, en este caso del lado derecho, digamos, o borramiento del seno costofrénico derecho, digamos. Por probablemente un derrame pleural son típicos los borramientos en estos lugares más declives, digamos. Lugar más declive, en el más, se va hacia más posterior, digamos. Pero con que sepan lo de los laterales está perfecto. A veces este líquido, acuérdense, por capilaridad puede dar el signo del menisco y ese es simplemente por capilaridad asciende el líquido o se va introduciendo en áreas donde hay menor densidad, digamos. Y bueno, a veces se puede meter en lo que son las cisuras, digamos. Derrames intracisurales también se denominan, digamos. Esta es una radiografía de perfil que son más difíciles de interpretar, pero se mete en las cisuras del líquido, digamos. Lo mismo que en el signo del menisco, digamos. Intenta ascender por capilaridad. Bueno, tienen sus nombres propios, pero esto no les preguntamos. Por ejemplo, curva de Amoseu, no me interesa esto. Estos nombres propios así raros, no. El derrame pleural es derrame pleural, listo. El signo menisco ya es bastante clásico, digamos, y viejo ya para estar preguntando más nombres complicados. Bueno, los derrames pleurales, como les dije, acuérdense, fíjense cómo se borran los contornos de lo que serían los senos costofrénicos, que son las estructuras que vimos del diafragma, digamos, se van borrando, digamos. En este caso tenemos también la silueta cardíaca, fíjense que exageradamente casi que ocupa todo el hemitórax izquierdo, digamos, toda la base, digamos, y ya hay un borramiento también del seno costofrénico del lado izquierdo también. Bueno, en algunos casos también podemos tener ocupación de la pleura que asciende por capilaridad al líquido, pero ya no está libre, digamos, ¿bien? Fíjense que acá hay un aumento de la densidad de la periferia, digamos, del hemitórax derecho. En este caso, para ejemplificar, no es el mismo paciente. Perdón si es el mismo paciente, no estaba viendo por la imagen, acá está, tengo el video acá a la derecha. Vemos que en este lado, del lado izquierdo, tenemos esta imagen heterogénea, digamos, donde hay un aumento de la densidad periférica y una burbuja de aire del lado izquierdo, digamos. Esto generalmente es indicativo de lo que son los derrames pleurales cuando ya no están libres, digamos. Si no están libres los derrames pleurales, se forman estas imágenes en una tomografía de tórax, donde vamos a ver mucho más claro qué está sucediendo acá, y vemos que son los empiemas, digamos, que son simplemente derrames pleurales que no están libres y que están tabicados, digamos. Este tabicamiento es lo que hace que se lleve a que no se muevan, digamos, se movilicen estas colecciones de líquido, digamos. Este líquido ya es más complejo, es más de pus o de infección, digamos, con detritus, que los líquidos que son derrames pleurales libres, que son más de líquido generalmente por tejido linfático que produce mucho más líquido por reabsorción o generalmente por insuficiencias cardíacas, por ejemplo, que generan algún derrame pleural, digamos, y acumulación del líquido en el área más declive, digamos. Esto es lo que les había dicho, si el derrame pleural está libre, por lo general, en un paciente cuando lo ponemos en un decúbito se va a ir hacia el lado de la gravedad, digamos, marcando un nivel líquido. Esto ya no se utiliza, digamos. En el caso acá de la derecha, vemos lo que son los derrames pleurales, que les digo la referencia, esto es el hígado, digamos, en una ecografía, digamos. La ecografía puede ver muy bien lo que está superficial y que tenga líquido. Vemos esta parte es el derrame pleural, lo negro, o lo anecoico, digamos, lo que en la nomenclatura es anecoico, digamos. Esto sería hipoecoico o sólido, una estructura como el hígado es hipoecoica.
el líquido es anecoico. El pulmón, cuando lo vemos acá, generalmente no se ve bien el pulmón porque está lleno de aire, pero cuando tiene colapso o atelectasia se vuelve más sólido, digamos, y se ve hipoecoico, digamos, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que vean el líquido anecoico, un refuerzo acústico posterior, que simplemente porque el ultrasonido viaja a diferentes velocidades, acuérdense que la velocidad de la luz viaja a la misma velocidad siempre, que son los rayos X, pero el sonido, dependiendo del medio, cambia su velocidad, digamos. En el líquido viaja mucho más rápido que en lo que son las estructuras sólidas, digamos. Entonces se acelera y da un refuerzo acústico en la parte posterior. Eso escapa ya a las necesidades de lo que vamos a ir viendo que nos interesa. Después vamos a ver eso en las lesiones musculares, digamos, que son más para ecografía, y en el tórax solamente vemos los derrames pleurales, digamos. En este el líquido es bastante negro y homogéneo, digamos, no tiene ninguna rayita ni septo, nada. Un derrame pleural simple o libre, y cuando vemos el derrame pleural complejo o con empiema, con signos de infección, vemos así, digamos, mucho más heterogéneo y con septos, digamos, mucho más sucia la imagen, o con estas líneas hipoecoicas y con áreas anecoicas líquidas, digamos, ¿bien? Anecoico lo negro, hipoecoico lo sólido. Bueno. Esto es lo que les había dicho, que no siempre vamos a tener un paciente con una sola patología, siempre podemos tener una colección de hallazgos, digamos. En este caso, una consolidación con broncograma aéreo en el tercio medio del tórax derecho, del hemitórax derecho, una consolidación o un aumento de la densidad del parénquima pulmonar con signo del broncograma aéreo, digamos. Hay bronquios con alvéolos llenos de contenido, digamos, que nos están dando este signo. Vemos un borramiento de lo que son los senos costofrénicos, digamos. Hay un borramiento completo del seno costofrénico. Podemos especular con que acá haya un derrame pleural, digamos. ¿Puede haber una atelectasia? Sí, también puede haber una atelectasia, porque el derrame pleural, o si ya hay un derrame pleural, posiblemente haya una compresión del parénquima pulmonar y una pequeña atelectasia. Pero por regla general, si está en el punto más declive y un borramiento del seno costofrénico, vamos a ver un derrame pleural paraneumónico en este caso, porque tenemos una neumonía también, con el patrón de broncograma aéreo, digamos, que son básicamente los patrones que vemos acá. Bueno. Muy bien, las causas principales del derrame pleural, acuérdense, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca también nos va a dar la otra imagen que habíamos visto de edema agudo de pulmón, que sería el alas de mariposa con el patrón infiltrados alveolares intersticiales peribroncovasculares, digamos, o periliares, digamos, ¿bien? Las neumonías, que es lo que más nos vamos a concentrar, pueden dar también derrames pleurales paraneumónicos, digamos, ¿bien? Bueno, después tenemos neoplasias. Las neoplasias, si hay en cualquier lugar, también va a dar una reacción del tejido, tanto linfático como pulmonar, digamos, puede dar una atelectasia. Acuérdense, van a ser ocupaciones del espacio aéreo, digamos, de pulmón, de mama, linfoma, etc. Generalmente el pulmón es el gran filtro, digamos, junto con el hígado, de todas las patologías neoplásicas, digamos. Bueno, los embolismos pulmonares, que es lo que le dije, el infarto pulmonar, también puede dar estas derrames, y otras enfermedades virales, etc. Bueno. Muy bien, en este caso también, ¿qué podemos observar acá? Desplazamiento de la tráquea, borramiento del mediastino, y ya vemos mucho más hiperclaro el parénquima pulmonar del lado derecho. ¿Por qué? Porque hay una hiperinsuflación compensatoria o una ventilación compensatoria para compensar esto que no está ventilando, que no está respirando, digamos, ¿bien? En el caso de una tracción, siempre va a ser una atelectasia. No está desplazando estructuras, no va a ser un derrame pleural, es homogéneo. No es todo un parénquima pulmonar con neumonía, por ejemplo, ¿bien? Bueno, en este mismo caso también pueden haber tanto atelectasias de segmentos pulmonares o de lóbulos enteros, como también neumonías de lóbulos enteros también, digamos. Incluso a veces es difícil de diferenciar
con el broncograma aéreo no vamos a ver cosas difíciles, vamos generalmente a ver cosas bastante exageradas, digamos. Pero en este caso vemos un lóbulo medio, digamos, que contrasta, acuérdense, con el lóbulo inferior del pulmón derecho, que en una radiografía de perfil ya sospechamos porque había sobreelevación del diafragma. En este caso la sobreelevación del diafragma se ve más clara en una perfil, y la anatomía triangular y homogénea nos va a hacer sospechar más de una atelectasia por tracción de estructuras, ¿no? Bueno, nos quedaría por ver patrones intersticiales, que vamos a seguir más adelante, junto a lo que es la silueta cardíaca, digamos. Bien, no sé si ya están cansados, si quieren seguimos. Todavía tenemos una clase más antes del examen parcial, que sería no hasta el próximo encuentro, sino el subsiguiente, digamos, ¿bien? No sé si vieron ya en el cronograma. Sí, profe, vimos. O sea, la próxima clase terminaríamos con esto de tórax patológico y haríamos un repaso de lo que quieran hacer. Vemos si se puede habilitar para hacer algún práctico en el salón que damos siempre, digamos, en la Facultad de Medicina, digamos, y hacemos un repaso general de todo lo que va a entrar, digamos, me pueden preguntar lo que quieran, lo que tengan dudas, y así rendimos el examen parcial en 2 semanas, digamos. ¿Bien? El 12 de mayo sería, si no me equivoco, lo que está en el aula. En el cronograma, sí, exactamente el cronograma, sí. Sería el examen parcial, que entraría todo lo que es tórax, que es lo que determinamos ahora, el tórax patológico que nos queda, en la partecita que nos queda, que son vimos lo que aumentaba la densidad del parénquima pulmonar, todo lo que aumente la densidad, digamos, se vea radio denso, más blanco, digamos, tonalidad blanca. Después vamos a ver todo lo que disminuye la densidad del parénquima pulmonar, lo que va a disminuir, digamos, va a ser lo contrario, lo que hace el aumento de la densidad, y un poco de lo que sería el mediastino con la silueta cardíaca, digamos. Tratar de saber cuándo hay una cardiomegalia o el corazón está muy agrandado, tiene un índice, digamos. Después lo vamos a ver, sobre todo para sospechar lo que es insuficiencia cardíaca, que es muy fácil, digamos, con una radiografía de tórax, ese índice se ve muy claro, digamos. Profe, disculpe una pregunta. ¿El parcial lo rendimos por el aula múltiple choice nomás? Así es. Ok, gracias. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda o algo que me quieran decir? Profe, Decime. buenas tardes. Yo quería preguntarle con respecto a una pregunta del cuestionario de la semana 2, que decía que por qué la radiografía de tórax se tomó una distancia mayor a la demás, y la respuesta De 1,5 metros, 1,8 metros, la radiografía de tórax generalmente para mantener lo que son las relaciones corporales, digamos, para que sea una relación real 1 a 1 en una radiografía del tamaño completo del tórax, por ejemplo. Eso se utiliza también para diferenciar que el corazón no esté más grande artificialmente, digamos. Si yo acerco mucho mi mano parece muy grande, digamos. Si la alejo a unos 80 metros, se parece más a lo que sería el tamaño real, digamos. Eso se refiere, digamos. Si yo pongo una radiografía muy cerca, se va a ver todo muy grande, digamos. Por eso se toma esa distancia, digamos. Se llama teleradiografía, digamos. Gracias, profe. Pero simplemente para el tórax, las otras se toman a cualquier distancia, incluso ya no hay mucha diferencia ahora con los equipos digitales, digamos. ¿Alguna otra consulta o algo que quieran preguntar? Le agregué en la bibliografía lo que son las fotos de los libros, que si quieren ampliar un poco algunos temas o
o lo que son un libro general como el de Brandt y Helms, que es el libro más grande, digamos, que pueden tomar algunas cosas puntuales de cada capítulo. No los puedo subir porque son libros de más de 200 megas, digamos, además de que tienen copyright, digamos, y son libros caros. Pero si ven la página, en algunas páginas en internet estoy seguro que pueden conseguirse cualquier libro, incluso de kinesiología o generales, están todos, digamos, en PDF, digamos. Pero de todas formas en la página, en el campus no se pueden subir porque hasta 20 megas no te deja subir de archivos, digamos. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Muy bien, les aviso por el campus si se puede hacer algún práctico en la facultad para hacer una clase presencial, por lo menos, y porque ya se está habilitando, por lo general, no te habilitan lo que es teórico, pero sí habilitan lo que es prácticos, así que podemos hacer el práctico que siempre hicimos, digamos, y hacer un repaso en vivo, y después la próxima semana, después de eso, ya tenemos el examen parcial, que también va a ser por la plataforma. Bueno, profe, súper. Estaría muy bueno, profe. Profe, y en el práctico vamos a ver tipo la radiografía eso y comparar, digamos, ¿o qué haría? Los prácticos generalmente se hacían así, se mostraban en el PowerPoint diferentes radiografías con diferentes patologías, y a cada uno se formaban grupos y se les entrega una hoja para que traten de encontrar o describir las imágenes, digamos, la imagen, digamos, y saber más o menos qué es, para que sea autodidacta, y después, bueno, después yo les describo en general cada imagen, digamos. O sea, ustedes se forman grupos, miran la imagen, generalmente le sacan una foto con el celular, que es lo más sencillo, y yo paso a la siguiente para que otro grupo mire su imagen, y así las voy pasando. Después cada uno me voy recorriendo los grupos a ver qué duda tienen, y ponemos la imagen para verla, veo la descripción, y después hacemos una puesta en común de todos los grupos, todos leen su parte, y les muestro lo que es cada cosa. Bueno, así serían los prácticos, digamos. Es ver imágenes y describirlas, ¿no? Así es. Muy bien, entonces nos quedaría esta pequeña parte que continuaríamos la próxima clase. Vemos si hacemos un presencial con práctico. Y bueno, después sería el examen parcial, que entraría todo lo que sería tórax, digamos. Posterior al primer examen parcial ya empezamos con la parte de músculo esquelético, que según el programa, lo que más nos concentramos en la patología de resonancia de columna vertebral, y músculo esquelético, digamos, todo lo que sería superficial o desgarros, por ejemplo, fracturas de óseas también, todo lo que sería la parte más dinámica, digamos, y más entretenida también para algunos que más les gusta el deporte, digamos, dedicarse a esa parte. Es un poco más interesante. Bueno, muy bien. Cualquier cosa estén atentos. Yo creo que si les pone en la parte de avisos, les llega automáticamente al mail lo que son los avisos de si hay algo, se publican automáticamente en el campus, digamos. Se publica en el campus y les manda un mail automáticamente, digamos. Así que estén atentos, por favor, y entonces ya después les confirmo si tengo habilitación para utilizar el aula, digamos. ¿Bien? Muy bien, presten atención, traten de completar las que son las actividades para que les vaya marcando. Generalmente les da una insignia que voy configurando del campus virtual para que saber quiénes son los que más mérito tienen, no solo para promocionar, por ahí también les sirve si tienen algún percance que les falte algo para llegar a regularizar, que no creo, porque nunca hemos tenido ningún caso de problemas de regularizar la materia. Así que, muy bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Hasta qué día tenemos habilitado el cuestionario del 2? 7 días generalmente tienen habilitados los cuestionarios para completar. Como les dije, era una vez por semana, digamos. Pero no les digo hagan ya, digamos, ahora.
Les dejo 7 días dentro del cursado de lo que después de la clase teórica para que completen, digamos. Es como su asistencia, digamos, pero tienen 7 días para presentarla, digamos. Es el equivalente, en vez de tomar asistencia, les pongo un pequeño práctico y sería lo mismo, digamos. Bueno, profe, gracias. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Creo que en el aula usted puso como un juego del ahorcado. Sí, muy sencillo, ¿eh? Sí, sí. Pero no se puede ver nada. O sea, es ¿Cómo como no se que puede ver nada? aparece como que tiene que haber una imagen, pero no hay nada. O al ¿Sí? menos a mí me aparece así. Y Ahora no déjame puedo ver. hacer desordenado, ¿Es así? cambiando palabras. ¿Ninguno puede ver la imagen? Tienen que ir apretando las letras y ahí les va marcando. Sí, pero igual la imagen no se ve. Sí. A ver, tórax normal. Ahí ya está habilitado el power también de radiografía de tórax patológico, digamos. Incluso con lo que todavía no vimos. Dice ahorcado. Voy a intentar a ver el juego. Yo veo la imagen, che. ¿Usted no ve la imagen? Hay una radiografía de tórax y un... No, profe, yo ya lo hice. No, profe, no se ve. Ah, mira. Bueno, con que vayan apretando las letras es casi imposible. Hay tantas letras que no se diferencia, pero vamos a hacer una cosa. Yo les voy a subir esa imagen al... ¿Cómo se llama este coso de imágenes? Se llama... En un segundo, que está en Lightbox, Galería Lightbox. Ahí entonces pueden ver la imagen de que corresponde a esa parte, digamos. En la Galería Lightbox, ese recurso, hay 2 imágenes que son las referencias anatómicas, que son las que más ocupamos, digamos, las que se tienen que saber sí o sí, digamos, ¿bien? Generalmente, ¿qué se pregunta en un examen final? Por ejemplo, nombrarme estructuras que son radiodensas, nombrarme estructuras que son radiolúcidas. Con esas tórax con referencia en la galería que está puesta ya es suficiente. Pero les subo la imagen que debería ser ahí en una galería Lightbox y después consulto a ver por qué no se ve, porque yo la puedo ver, digamos. Es raro que ninguno de ustedes la pueda ver. Profe, ¿quiere que comparta? ¿Qué imagen? La imagen del campus, del ahorcado. ¿Vos podés ver la imagen? No. ¿Cómo? No, bueno, no sé. Como quieran, le subo ahí el Lightbox, no pasa nada. Si es una pavada de subir la imagen, ¿no? Así que muy bien. Bueno, gracias por avisarme porque la verdad que yo la veía. Generalmente yo la veo, no sé por qué no se puede ver. Pero bueno, estas son las cosas que tiene la parte de programación, que a veces programación es difícil. Programar el campus es todo un error que tengas y ya se bloquea todo. Muy bien. Bueno, y así vamos a ir probando diferentes actividades. Hay diferentes recursos que se pueden utilizar que son bastante más entretenidos, digamos. Bueno, después les voy cargando. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta o algo que avisarme? Avísenme, entonces ya vamos viendo. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima entonces. Estén atentos, les aviso la modalidad. Chao, profe, gracias.